Bien, señores, en este momento nosotros vamos a tener la satisfacción de algo que durante mucho tiempo nosotros hemos deseado, a pesar de que siempre hemos estado cerca de nuestro invitado, no habíamos logrado convencerlo de que hiciera un programa con nosotros para que nos aclare posiblemente muchísimas afirmaciones que nosotros hemos estado haciendo sobre las izquierdas dominicanas, en que, como siempre aclaramos, posiblemente nosotros pudiéramos estar equivocados. Y muchos amigos mutuos nos decían, pero ¿por qué no conversas con un testigo de primer orden en la historia de la República Dominicana, de los principales acontecimientos y de la izquierda dominicana a partir del momento en que él pasa a formar filas, jovencito, de un movimiento de izquierda? 1964, apenas un año después del golpe de Estado de Bosch. Nosotros decimos regularmente que nos apena, porque es nuestra generación, haya no perdido ni desperdiciado su vida, pero que no haya logrado el poder como se logró en otros países, en que en Uruguay un Tupamaro, dos Tupamaros, en Brasil Lula, en Nicaragua Ortega, en Cuba Castro, aunque lo de Cuba es otra cosa, y lo de Venezuela es otra cosa. Pero llegaron, hasta compitieron, pero en República Dominicana ni siquiera un candidato que pueda competir en condiciones iguales. Hemos tenido candidatos de izquierda, pero con papeles muy insignificantes y con participación muy desequilibrada. Y decimos, ¿cómo es posible que personas que hayan dedicado su vida con muchos méritos? Uno, nunca la izquierda dominicana ha estado involucrada en ninguno de sus facetas, no importa de qué organización hayan participado, ninguno ha cometido ni participado en actos de corrupción. Es una cosa que hay que... Pero la otra parte es, ninguno solo ha obtenido hasta ahora ni siquiera una regiduría solo. El que más la mano le tendió fue el doctor Peña Gómez, que le dio cabida a un grupo. También queremos resaltar que la izquierda dominicana nunca ha ido con una candidatura sólida solo. Y se dice que, aunque solamente falta un año, se dice que se prepara un frente de izquierda con candidatos propios. Hoy nosotros quisiéramos conversar domingo 26 de enero
con nuestro amigo querido y de siempre, Marco Santana. Marco Santana no viene, como él me aclaró, a despotricar contra nadie. No viene a culpar a nadie. Nos viene a ayudar a aclarar algunos hechos importantes que no han sido lo suficientemente ni debatidos, y las versiones que tenemos son versiones unilaterales dirigidas a hacer daño mutuo. Él ha preferido callar en vez de acusar o señalar. Pero esta vez, hoy, en que República Dominicana se encuentra en el domingo 26 de febrero del 2023, Marcos entró a hacer militancia política en el año, posiblemente un año después del golpe de Estado, lo que significa que Marcos tiene 30 y 20, ya 52, 55, 56 años que entró a la política dominicana, sí estando siempre aquí. También hoy estamos en el día 924 del ejercicio del poder del actual presidente Abinader, a quien le restan 537 días hasta agosto 16 de este periodo presidencial. Lleva 924 y le restan 537. También para las elecciones de mayo faltan 445 días, un poquito más de un año. Pero hay un agravante. En febrero, es decir, dentro menos de un año, tenemos las elecciones municipales en que se eligen los alcaldes y los regidores. En esa situación, nosotros hablamos con una persona que está activa, joven, todavía joven a pesar de los años, y consciente de que su país todavía hay muchas cosas por hacer. Le damos la bienvenida a Marcos y vamos a comenzar con datos. Marcos, gracias de verdad por haber aceptado venir a echarme gotas en los ojos. Es una participación muy personal. Marcos, ¿en qué año, repetimos, tú entras a participar en política? Exactamente, ya en política organizada. Buenos días, doctor, y a todos los componentes de la revista 110, esta familia, a los que están y a los que no están, que en algún momento fuimos parte, compartimos con algunos que ya no existen, pero existen en nuestra memoria, y que en definitiva siempre nos hemos mantenido vinculados. Siempre, y quiero decir esto muy personal, que siempre tengo una distinción al doctor Julio Jacín, porque en mi condición de hombre de izquierda, como podríamos decir, hemos trabajado juntos en ocasiones sin ningún tipo de censura. Nuestro parecer, y recuerdo
que siempre hicimos publicaciones o pronunciamientos a favor de lo que hemos creído, sin que nunca el doctor Jacín nos haya cuestionado. Y recuerdo que siempre publicábamos trabajos de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, y eso pues es verdaderamente una parte satisfactoria. Realmente, el saldo, tú no estás ahora mismo militando ni dirigiendo organizaciones políticas de ningún tipo, pero no quiere decir que tú no estés presente. Tienes hasta medios de comunicaciones electrónicos. Y yo quería hacerte, pero no quiero colocarte en posiciones difíciles, porque ni es mi costumbre y menos te lo voy a hacer a ti. Marco, ese trayecto en que todo el mundo comete errores y aciertos, tú hoy día te sientes satisfecho del camino que tú cogiste, o tú entiendes que independientemente de que todo el mundo sabe que ingresar al sistema democrático representativo en la República Dominicana es rentable y que tú tienes suficiente conocimiento y capacidad para meterte a hacer política partidaria y que te hubiera ido bien económicamente? No hablo de eso. Desde el punto de vista de satisfacción personal, tú entiendes que tú llenaste tus expectativas y hoy, con la edad que tienes, la salud que Dios te dio, tú te sientes satisfecho y realizado. Realmente realizado no he podido llegar a la meta, pero en ningún momento abdicar al camino que desde el principio adopté, con los errores que usted señala, que son muchos en el camino, pero siempre, hoy día puedo decir que soy un postulador, un postulante de la idea marxista como función, sin que sea la estridencia que se plantea. Incluso, lo digo aquí... Tú no renuncias de esa idea. Jamás renuncio a esa idea. Incluso trato de enriquecer las ideas. Por ejemplo, antes luchábamos por la abolición de la propiedad privada. Hoy no tengo esa posición, aún manteniendo mi condición de marxista. Sí. Sencillamente eso. Y sobre la pregunta, ingresé organizadamente al movimiento de izquierda justamente en el momento de que estaba los preparativos de Manolo hacia la montaña. Es decir, estamos hablando del final del 63, fue en diciembre del 63, la Navidad de Sangrienta. Es decir, que el gobierno del triunvirato fue prácticamente, los años del 64 fueron de lucha de la juventud en sentido general. Justamente, tú nos estás dando la agenda. En el año 1963, en septiembre, Estados Unidos y la Unión Cívica Nacional, para mí, propician el derrocamiento del gobierno de Bosch, primer gobierno constitucional. Y me encontré raro que, siendo el 14 de junio, en ese momento dirigido por Manuel Aurelio Tavares Justo, un partido que no participó ni votó por el PRD ni por Bosch, ¿por qué es Manolo, cuando el triunvirato se instala, presidido por don Emilio de los Santos, el que se va a las montañas a luchar justamente por la restauración de un gobierno que él no apoyó? ¿Qué información tú tienes de por qué Manolo y el 14, si no apoyaron a Bosch, luego exigen con su misma sangre el retorno de Bosch, yéndose a Manaclas? Bueno, ahí mi versión
que es una versión naturalmente de observación, porque ya le dijimos, esos eran los momentos de nuestros pininos, aunque conocíamos algunas cosas, entendemos, recuerde, el único momento que la izquierda, si se quiere decir, ha tenido una opción de poder fue con el 14 de junio, con Manolo Tavares Justo. Pero esa opción estuvo limitada porque el 14 de junio era un partido, una organización heterogénea. Había de todos los pensamientos políticos, incluso el hecho de irse... Sí, exacto, porque yo recuerdo, mira, tú dices cosas que tú sabías que José Antonio Fernández Caminero, miembro del Consejo de Estado, fue miembro del 14 de junio y compañero de Manolo Tavares. Y fue quien ordenó, y con el perdón, fue quien ordenó, quien manejó el fusilamiento de Manolo Tavares. ¿Fernández Caminero? Sí. Pero sí. Él no era... no, Manuel Enrique Tavares el Payá. Ah, Manuel Enrique, gracias por que era consejero, que era del triunvirato. El primer triunvirato fue el señor Emilio de los Santos, Manuel Enrique y Ramón Tapia. Y Ramón Tapia y don Emilio se van del triunvirato, se queda Manuel Enrique Tavares con Donald Rí, que es uno de los hombres que mencionamos al principio del programa, que era un hombre de los americanos. Correcto, totalmente. Pero Manuel Enrique Tavares Cepallá era un hombre de los americanos directamente, codiscípulo de George Bush padre. Sí, exacto. Entonces, cuando don Emilio de los Santos se ve comprometido a darle protección a Manolo Tavares, porque don Emilio de los Santos, aquí algún día va a haber que hablar de él, convoca al entonces ministro de las Fuerzas Armadas. Tú no sabes que él era padrino de uno de los jóvenes que subió con Manolo, que era Tony Barreiro. Tony Barreiro. Él era padrino y él pidió que le guardaran la vida y no se la respetaron. Y se fue. Incluso habría que hablar, porque mucha gente aquí a veces no quieren tocar algunas cosas y hay razones para tenerlas. Por eso yo digo, hablar testimonio, escribir testimonio no es tan fácil cuando todavía los protagonistas están vivos. Mira, yo quiero, porque no podemos tomar el programa para manaclas, pero yo he hecho una afirmación que yo nada más quiero que tú me le pongas la nota al lado. Yo digo, fue un error irse a las montañas y sobre todo con varios frentes, pero yo estoy plenamente convencido que Manolo Tavares quizás fue una de las figuras más limpias de la historia revolucionaria de aquí, en que no le pueden señalar nada, y que quizás si él se hubiera decidido a participar en política con el orden tradicional de ir a elecciones, acuérdate que él fue a Washington con Viriato Fiallo, claro, y pensaba que él iba a participar. Yo soy un creyente de que él hubiera llegado a la presidencia de la República con el 14 de junio. ¿Tú lo crees? Probablemente no. Era el que más cerca habría estado en toda la historia, pero probablemente no, porque había una decisión tomada realmente de que todo lo que tuviera alguna vinculación o pareciera a Fidel Castro estaba totalmente vigilada y controlada por los Estados Unidos. Y no es eso que tú dijiste, que era muy heterogéneo el 14. Claro, por sí. Por ejemplo, usted se encuentra con un 26 de julio que independientemente de que habían heterogeneidades, era sumamente compacto. Muy bien. Terminamos con el triunvirato. 24 de abril, una locución de José Francisco Peña Gómez por Tribuna Democrática,
anuncia el levantamiento militar de un grupo de oficiales que desde el campamento 16 de agosto anuncian una rebelión contra el gobierno que en ese momento era un triunvirato de 2, no era de 3. Donald Reed y Manuel Enrique, no, y en ese momento ya ni siquiera Manuel Enrique, era Ramón Cáceres Troncoso. Pregunta, en ese momento, 24 de abril, ¿dónde estaba Marco Santana? Es una muy buena pregunta, porque casi está inédito algunos detalles sobre eso. Y se la voy a decir con precisión. Por una razón de muchachos, vamos a decirlo, Felipe Collado, El periodista, y yo habíamos ingresado a estudiar periodismo el mismo día. Y ese mismo día fuimos víctimas, por el recibo de la universidad, fuimos víctimas de una represión de la policía que nos encontró los recibos de la universidad y ya eso era un delito. Resulta que acostumbrábamos a ir a Tribuna Democrática siempre juntos. Era nos dejaban Luis Armando Asunción, que era director de la emisora, nos dejaba entrar a poner mano y a neciar con nuestra fiebre periodística. Entonces, el día 24 de abril estaba en la cabina de Radio Comercial. Ajá. Sí, señor. ¿Tú estabas en la cabina de Radio Comercial? Ocurrió un hecho que... ¿A la 1 del día? A la 1:30, entre 1 del día y 30. ¿Y quiénes estaban ahí cuando...? Ahí estaba Peña Gómez, Luis Armando Asunción, creo que Napoleón Núñez, Rafa Gamundi. ¿Qué dijo Peña ahí? Le voy a contar. Cuando de repente Luis Armando Asunción vivía peleando con nosotros, con Lipe y yo, porque vivíamos allí de necio. Mira, muchachos, esto y lo otro. A veces nos sacaban, no nos dejaban entrar. ¿Qué edad tú tenías? 17 años ya, aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el teléfono comienza esa tarde a sonar. En la cabina. En la cabina. Luis Armando dice, mira, coge el periódico, coge el teléfono. ¿Qué periodista tú vas a ser? Mira, ni siquiera atienden el periódico y uno echa esa reprimenda. Cuando tomo el teléfono, alguien me dice de aquel lado, ¿se encuentra Peña Gómez? Digo, sí, se encuentra Peña Gómez aquí. Dice, póngamelo. Y entonces yo inmediatamente le digo, mire, doctor Peña Gómez, lo llaman por teléfono. Luis Armando, que no nos saca, dice, pero pregunta a quién, que siempre no tienen absolutamente qué clase de periodista van a ser y todo. Entonces yo voy de nuevo al teléfono, ¿de parte de quién? Dígale que es el capitán Peña Taveras. Yo voy y le digo, lo llama Peña Taveras. Peña Gómez se levanta inmediatamente y va al teléfono, que estaba en una esquina, y contesta el teléfono. Los que estábamos ahí no sabíamos lo que estaban diciendo de aquel lado, pero sí oíamos lo que Peña Gómez estaba diciendo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Tal. Hace un interrogatorio. Entonces pide, parece que pide el número del teléfono, cuelga y vuelve y marca. Eran los teléfonos... Sí, de disco. Y cuando termina su conversación, no dice absolutamente nada en la cabina, sino que se sienta en su taburete, se pone las manos aquí y le dice al control, pon la marsellesa. Para nosotros, poner la marsellesa ya significaba algo, y efectivamente comienza la marsellesa, y Peña Gómez comienza diciendo, atención, atención, mucha atención, atención, pero una expectativa sumamente larga que nos desesperaba a todos los que estábamos ahí. Y al final entonces dice y anuncia que un grupo de militares valientes, constitucionalistas, acaban de hacer prisionero a Marcos Rivera Cuesta, jefe de Estado Mayor del Ejército, y que el pueblo dominicano, lánzate a la calle a apoyar esta acción que pide el retorno de la Constitución de la República. Ahí termina el programa y me manda a mí a buscar a Freddy Veragoico en la casa de Luchi Vicioso. Y cuando yo llego
a donde Freddy Vera, pues ya Freddy viene con un ritre de armadura puesta de aquí, y dice, no, vamos a Radio Televisión Dominicana. Entonces, van a Radio Televisión Dominicana, allí Barón Suero Cedeño, lo recuerdo perfectamente, hace de control en la puerta, no nos deja entrar ni a mí, ni a Lipe, ni a ninguno, por muchachos que éramos, pero nos quedamos ahí merodeando y todo aquello comienza en una muchedumbre humana por todos lados. Los postes del alumbrado eran de aluminio, una gran mayoría, y eso sirvió de campana permanente. Sí, porque sonaban. Entonces, ahí ya, más tarde, en la tardecita, en la nochecita, hay un control, un recontrol. Morillo López y un grupo. ¿Cuándo es Beliar Sarubie que habla ahí en el 4? En ese momento con Freddy. No tengo precisión porque a nosotros no nos dejaron entrar. Nosotros estábamos en la periferia. Bien. Eso ocurrió. Tú estabas el 24 de abril. Ahora, vamos a otra cosa. Desde esa locución hasta el día 28, que llega la fuerza de Estados Unidos, ya esa parte, hay una parte que yo te puedo completar porque la viví. ¿Qué viví? El que yo estaba almorzando en el restaurante El Pony de la Feria Ganadera. Salimos, acuérdate que no había teléfonos celulares. No. Entonces, tomo la George Washington, que estaba la feria, que es donde estaba el restaurante El Pony, sigo caminando y llego hasta la 19 de marzo. En la 19 de marzo, tomo la José Gabriel García con un compañero que estábamos comiendo, estudiando en medicina, y paso por la casa de la que hoy es mi esposa, que era mi novia ese día. Tomo la calle Hostos. Subo la Hostos desde la José Gabriel García, desde la Arzobispo Portes. Y cuando llego a Los Imperiales, de un carro Riley negro, sale Narciso Isa Conde, me ve y levanta el brazo y me dice, al puente. No estamos hablando de la 1, ya estamos hablando de las 4. De las 3, las 4, las 5. Me hace así, digo, ¿para dónde? Al puente. Entonces ahí es que me entero de lo que dijo Peña Gómez, lo rápido que ustedes respondieron, el 4, el Radio Televisión Dominicana, el puente. Pero en ese momento parece que había una discusión entre ese grupo de militares y el grupo de San Isidro, que no era que no estaban de acuerdo, sino que no estaban de acuerdo en qué hacer. Uno es restaurar lo que dijo Peña, restaurar la Constitución y el otro, de Juan elecciones sin Juan Bosch. Entonces, eso trajo la división. Desde ese momento hasta el 28, que también quiero decirte que me llamó mucho la atención, cómo el 28 de abril amanece la capital desde la feria ganadera, los tanques, el embajador. En el Hotel Embajador, unos helicópteros que van y vienen desde un destroyer que estaba frente a la costa de la feria ganadera y volaba hacia el Hotel Embajador. Y me llamó la atención, yo no sé si tú lo percibiste, cómo se anota
el 28 como el desembarco. Pero Marco, ¿cómo es posible que en un día se haya movilizado tanto poder militar? ¿Tú no crees como que había antes algún tipo de información o que, porque un barco no llega el mismo día? ¿Tú no consideras que Estados Unidos, cuando hablaron de la división el 24 de las Fuerzas Armadas, de la división del 24 de las Fuerzas Armadas, que hubo dos elementos que provocaron la invasión? Uno, se dividieron las Fuerzas Armadas, y dos, se suponía que ustedes estaban infiltrados, ustedes no, porque tú todavía no eras miembro del MPD. Sí, yo era miembro. Ya tú eras miembro. Sí. Se dice que estaba infiltrado por el movimiento de Cuba, y eso en ese momento eso era totalmente falso. Sí, pero eso fue lo que dijo Johnson. Claro. Eso fue lo que dijo Johnson. Porque miren lo que ocurrió incluso. Ese mismo día, obviamente, a pesar de esa participación que le narro, Teresa Rojas, Juan Rivera, José Esteban. ¿Quiénes son esa gente? Eso eran, igual que yo, éramos miembros del MPD. Entonces vamos a buscar nuestra orientación, donde nuestro jefe inmediato, que era Jorge Puello Soriano. El MEN. El MEN. A la calle Barahona, casi esquina Juan Bautista. Sí, todavía está la casita ahí. Sí. Y él lo que nos dice es ninguna movilización del partido, porque esto es una treta del imperialismo y no vamos a caer en que nos tomen como el caso de Indonesia con una trampa. Eso fue lo que él le dijo. Sí, eso fue lo que nos planteó. Y el que participe queda expulsado de la fila del MPD. De esa manera, nosotros no hicimos caso a nuestro jefe inmediato y comenzamos a participar en todas las actividades. Espérate, ayúdame con una cosa. En el año 1960, yo vivía en la avenida Duarte, entre la París y la Francisco Enrique y Carvajal. Y fui testigo de la llegada de una avanzada del MPD encabezada por Máximo López Molina. Eso ocurrió, tú sabes dónde está el Teatro Maxi, ahora hay una iglesia. Duarte número 12. Al lado había una casita de 2 pisos, o está ahí todavía, y en ese balcón se puso un letrero, Movimiento Popular Dominicano, y por ahí había una bocina que decían cosas que nosotros los jóvenes, que no estábamos en ningún movimiento, cruzábamos para donde está el Casino de China enfrente y caminábamos hacia la avenida Mella, pero por enfrente. Una pregunta, ese movimiento que no lo vamos a analizar con Máximo López, que viene por una coyuntura, en un movimiento valiente, de aprovechar, dice, no, Trujillo tenía problemas y quería demostrar que aquí había libertad y le permitió eso. Decir, una pregunta, en el momento, eso fue en el 60, 61, 62, 63, cuando Máximo López Molina deja el MPD y se va. Ya después de la Revolución de Abril, que lo expulsan. Y él estaba en la Revolución de Abril. Él estaba en la Revolución de Abril. ¿Dónde? En la parte de... él regresa ya después de... porque él estaba en el exilio. ¿Pero quién lo saca? Lo saca el triunvirato, claro. Ya. Entonces, cuando él regresa, pues entra la discusión de... Muy bien, él se va, ya entendí. Sí. El triunvirato con el golpe lo saca. Sí. Y él sí que durante el gobierno de Bosch, Máximo López y el MPD estaban aquí. Entonces él regresa. ¿Cuánto tiempo después? No sé precisar cuánto tiempo después, pero ya... pero como jefe del MPD. Como jefe del MPD. Bien. Es decir, ya, pero ahí entra una serie de discusiones y muy rápidamente él es expulsado del MPD. Ok, otra pregunta. ¿Conoció Máximo López Molina a Maximiliano Gómez? Sí, claro que sí. A través de
Valdemiro Castro. Era una de las figuras importantes del MPD, pero que había estado fuera. Entonces, ¿y conviven algún tiempo en el partido o eso fue transitorio? No, creo que fue muy poco el tiempo, porque Máximo creó entonces, cuando se le hizo un juicio político, creó un partido efímero que se llamó PCO, Partido Comunista Ortodoxo. Muy bien, pero el tema es lo siguiente. El 24 de abril, después de llegar los americanos aquí, el Movimiento Popular Dominicano y esas dos personas estaban activos los tres en el MP, es decir, Máximo López, Maximiliano Gómez y el partido estaban activos el 24 de abril. No, Máximo López había salido. Máximo no había llegado al país todavía. No había regresado. ¿Sabes? Lo que sí estaban activos era el Moreno, que estaba porque inmediatamente con ese error, que yo le llamo error de el MEN, de no participar, días después el MPD rectificó esa posición. Bien, otra cosa, la vida política de Maximiliano Gómez, el padre de Guido, ¿es larga o es corta? Es corta, porque diríamos... ¿Él surge en la Revolución? No, ya en la Revolución él tenía experiencia incluso internacional, ya él había viajado. Ajá. Sí, ya él había viajado. Durante el triunvirato. Durante el triunvirato. Sí, él estuvo fuera y regresó al partido. Él era de San Pedro de Macorís, como todos sabemos, y él era un obrero especializado, avanzado, un obrero que leía, que tenía virtudes, y el MPD en ese momento buscaba la clase obrera, porque el MPD se inspiraba sobre la clase obrera. Y en ese interín, el Moreno pues se hace líder realmente de la juventud, siendo desde su posición de obrero. Incluso el Moreno fue destacadamente un participante en aquella conferencia de la universidad, cuando se hizo la conferencia del hambre. Nosotros estamos ahora mismo en un momento en que derrocan al triunvirato, Revolución de Abril, y estamos hablando de dos líderes del MPD. Pero nosotros vamos a hablar ahora de la revolución, el hecho de cómo Hernández, el jefe militar, sufre una enfermedad y es sustituido como jefe militar el coronel Camaño. De eso vamos a hablar con Marcos Santana después de esta pausa.